Acércate a Indonesia. Volver a encontrarnos hoy en el 8º episodio de Acércate a Indonesia. Me acompaña en esta ocasión el señor Dedi Januardi, primer secretario de la Embajada a cargo de la función sociocultural. Bienvenido, señor Dedi. Gracias, María. Es un placer volver a estar aquí. Cuéntenos, señor Dedi, ¿de qué vamos a conversar en este episodio? Esta ocasión fue a hablarles sobre los instrumentos musicales elaborados con bambú. Estos instrumentos son hechos con una técnica sencilla, pero el sonido musical que produce tiene un ritmo melodioso. ¡Qué interesante! ¿Qué tipo de instrumento musical es ese? Por mencionar algunos, tenemos suling, calung, sasando y angklung. Suling o saluang, esto se puede encontrar en la isla de Sumatra y en la isla de Java. Suling o saluang está hecho de bambú fina con agujeros. El extremo soplado está biselado para ayudar a dirigir la respiración de la persona que lo toca. Sasando, aunque no está hecho complementos de bambú, incorpora bambú en su construcción. Este instrumento es del este de Nusa Tenggara. Angklung es uno de los instrumentos de bambú más conocidos. Es un instrumento musical formado por dos tubos de bambú unidos a un marco de bambú. Los tubos están tallados para tener un sonido resonante cuando se golpean y están afinados para producir notas específicas. El angklung se toca a menudo en conjuntos y se considera un símbolo cultural de Indonesia. Hace 13 años, en 2010, angklung fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Me gustaría invitarles a conocer mejor este instrumento angklung. Nos encantaría conocer más sobre este instrumento. Luego del corte comercial conoceremos más a fondo la historia del angklung y cómo se ha venido desarrollando como una herramienta para la diplomacia cultural de Indonesia. Acércate a Indonesia. Buenas noches, mi nombre es Daniel Capello. Un gusto estar aquí presente. Continuaremos con Anissa Rahmawati, funcionaria de la Embajada de Indonesia. ¿Cómo estás? ¿Podrías explicarnos sobre la historia del angklung? ¿Cómo ha sido el rol del angklung desde el inicio? Estoy bien, gracias, Daniel. Según historiadores, en el pasado, el angklung se utilizaba como parte de ceremonias rituales o religiosas. No existe una historia escrita exacta sobre cuándo la gente de la parte occidental de la isla de Java creó el angklung por primera vez. Sin embargo, se cree que el angklung ha existido del reino sundanés o Pajajaran o entre los siglos 7 y 16, o incluso en el periodo prehindú y preislámico en el siglo IV. Basado en el antiguo libro escrito Kidung Bubat, se creía que el angklung se usaba como instrumento musical para encender el espíritu de lucha de las tropas del reino de Sunda durante la guerra de Bubat, entre el reino de Sunda y el reino de Majapahit.
La gente de la región alrededor de Java Occidental usaba el bambú y sus partes para muchos propósitos, para comer, beber, como utensilios de cocina, como herramientas en ceremonias tradicionales, como herramientas de autodefensa, artesanías y música. Instrumentos como el suling, flauta tradicional, el saluang y el angklung. ¿Podría darnos más detalles sobre el angklung como ritual o parte de una ceremonia religiosa? En la tradición de los pueblos de las tribus sundaneses, Baduy o Caneques, así como de los javaneses, reconocían a una diosa llamada Devi Sri. Devi Sri es la diosa de la fertilidad. Ella refleja los cultivos de arroz, la diosa de la agricultura. Una tradición del pueblo sundanés hablaba sobre el mito de Ñai Sri Pohati, que atrae a Devi Sri a la tierra para que la planta de arroz y la gente puedan prosperar. Las tribus utilizaban el angklung como medio para lograr bendecir sus cultivos de arroz. La ceremonia del arroz angklung siempre se ha realizado antes y después de la cosecha, en junio y noviembre, como ofrenda de gratitud por una buena cosecha. Anisa, ¿cuál es la filosofía de cada parte del angklung? Los ancianos sundaneses afirman que los tubos angklung simbolizan la vida humana. Los propios tubos son las personas. Los tubos grandes y pequeños que están situados uno al lado del otro en cada instrumento representan el crecimiento y las capacidades de cada persona. Los diferentes tamaños de tubos significan que todas las personas tienen diferentes roles que desempeñar y crear armonía social. Angklung es también un símbolo de buena suerte en los rituales espirituales. Gracias, Anisa, por tu explicación. Después del descanso, continuaremos conversando sobre la evolución del angklung. Acércate a Indonesia. Ya estamos de vuelta. Anisa, ¿podrías informarnos sobre los tipos de angklung, particularmente en su forma tradicional o temprana? La palabra angklung proviene del sundanés angklung angklungan, que significa el movimiento del intérprete de angklung, así como el sonido resultante klung. Desde el punto de vista etimológico, angklung proviene de la palabra anka, que significa tono, y lung, que significa roto. Entonces, angklung se refiere a un tono entrecortado o incompleto. La versión antigua del angklung tiene tonos dictónicos 3, tetratónico 4 y pentatónico 5. ¿Qué nos puedes contar sobre los tipos de angklung que podemos ver ahora, ya sea en el antiguo o el más moderno? Un maestro de la música tradicional, Daeng Sutigna, creó en 1938 un angklung que se basa en la escala diatónica en lugar de las tradicionales escalas Pelog o Slendro. Como muestra de agradecimiento, este tipo de angklung recibió el nombre de angklung Pa Daeng, que proviene de las palabras Pa, que significa señor, y Daeng, que significa nombre del inventor. Esta innovación ha aumentado la popularidad del angklung en Indonesia e incluso en el mundo. El nuevo tipo de angklung ha podido adaptarse y colaborar con otros tipos de instrumentos musicales. Un momento histórico fue cuando se tocó angklung junto con instrumentos occidentales como parte de la orquesta que actuó en la conferencia Asia-África en Bandung en 1955. Y entonces, ¿qué hay sobre el mayor desarrollo del angklung desde la nueva innovación del angklung de Daeng? Después de la innovación de Daeng Sutigna, continuaron otras reformas. Algunos de ellos son angklung Sarinande, angklung Arumba, angklung Toel y angklung Sri Murni. El desarrollo de angklung como instrumento tradicionales fue más allá con el establecimiento de Saung Angklung, Casa de Angklung, por un estudiante de Daeng Sutigna, Uyo
Ngalagena y su esposa Sumiati en el año 66. Desde entonces, Saung Angklung Uyo SAU ha sido el centro para la preservación de las artes y la cultura tradicionales de Sundán, especialmente el angklung. Este cuenta con un escenario para espectáculos, un centro de artesanía de bambú y un taller de instrumentos musicales de bambú. Anissa, ¿podrías explicarnos cómo tocar o producir sonido con el angklung? Angklung es un instrumento musical melódico que produce sonido cuando se agita. El sonido proviene del choque entre el tubo y las hojas de bambú, ensambladas de esa manera. Hay tres formas de tocar el instrumento angklung. La primera, la técnica kurulung o vibratoria. La técnica kurulung es la forma más utilizada de tocar angklung. Con esta técnica, una mano sostiene el marco del angklung mientras la otra agita el angklung. Se agita según el tono deseado hasta que los tubos de bambú existentes chocan entre sí y producen sonido. La segunda, la técnica chatok o tirón. La técnica chatok en la interpretación angklung se realiza tirando rápidamente del tubo base con los dedos hacia la palma de la mano. Esta técnica puede producir un sonido único o intercortado. La tercera, técnica tangkap. La forma de tocar la técnica tangkap no es muy diferente de la técnica kurulung. La diferencia es que uno de los tubos de angklung se sujeta con un dedo para que no vibre. Al tocar el angklung debes prestar atención a varias cosas como el tempo es la velocidad de los ritmos de la canción. La dinámica es un término para describir el volumen de angklung que se debe producir, ya sea lento, rápido, pero suave, subiendo cada vez más, bajando cada vez más. ¿Cómo es el nuevo estilo o técnica para tocar angklung? Con el desarrollo del angklung moderno o angklung padaeng, muchos artistas de angklung desarrollan el nuevo estilo o técnica para tocar angklung. Angklung no solo se toca agitando el instrumento. En Angklung Toel, creado por Kang Yayan Uyo de Saung Angklung Uyo en 2008, tiene un marco hasta la cintura con varios angklung alineados boca abajo y con una banda elástica. La forma de tocarlo es bastante única, casi similar a tocar el piano. Las personas que quieren tocar el angklung toel simplemente tocan o toel el angklung según el tono y el angklung vibrará durante un rato debido a la goma. Veamos el video que muestra la forma de hacer el angklung mientras nos das más información al respecto. Lo más importante es elegir el bambú como material para hacer angklung. El bambú utilizado para hacer angklung es el bambú apus, Gigantochloa apus. El bambú apus tiene buen sonido y es fácil de procesar. Se selecciona en función de la edad, que es de al menos 4 años o más de 6 años, y se corta en la estación sin lluvia de 9 AM y a 3 PM. Después de cortar la base del árbol de bambú con un tamaño inferior a 30 a 40 centímetros, el bambú debe almacenarse durante aproximadamente una semana para que el bambú realmente no contenga agua. Después de una semana, el bambú debe separarse de las ramas y cortar en varios tamaños específicos. Luego, el bambú debe almacenarse durante aproximadamente un año para evitar infestaciones de plagas. Algunos procedimientos son remojar el bambú en charcos de lodo, estanques o ríos. También se puede fumar en chimeneas diudun y un procedimiento moderno.
utilizar una determinada fórmula química líquida. El angklung consta de 3 partes. Tubo de sonido. El tubo de sonido se fabrica quitando la piel de bambú para obtener una parte delgada en el centro. Los agujeros de tono se hacen en el tubo de sonido golpeando el centro. Esqueleto y base. Y el esqueleto se construye atando el tubo de sonido con ratán y la base se utiliza como soporte. Los agujeros se realizan con cuchillo para atar el angklung con ratán. Acércate a Indonesia. Estamos de regreso con más de Acércate a Indonesia. En relación a toda la historia y el desarrollo del angklung, cuéntenos, señor Dedi, ¿cómo fue que la UNESCO reconoció en el 2010 el angklung como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? En ese momento se consideró que nuestro expediente cumplía con todos los criterios promulgados por la UNESCO. En primer lugar, el angklung ha sido el centro de la identidad cultural en Java Occidental y Banten, que contiene los valores de cooperación en equipo y armonía social. Destaca el respeto mutuo, la disciplina, la responsabilidad, la concentración, el desarrollo de la imaginación y la memoria. Además, el sentimiento artístico y musical. La enseñanza del angklung se transmite de generación en generación y cada vez más en las instituciones educativas. ¿Y cuáles son algunos de los mayores esfuerzos de las misiones diplomáticas de Indonesia para dar a conocer este instrumento? Varias embajadas de Indonesia en muchos países realizan actividades para presentar el angklung. Angklung se ha utilizado como una herramienta eficaz para aumentar la comprensión de la diversidad cultural de Indonesia y mejorar el contacto interpersonal.
Durante los eventos, los invitados pueden practicar el angklung. Incluso a veces tienen la suerte de llevarse el angklung como recuerdo. Y cuéntenos, señor Dedi, ¿cuál es el mayor esfuerzo del gobierno de Indonesia para introducir el angklung a otras personas de otros países? El 9 de julio de 2011, más de 5.000 personas de varias naciones tocaron angklung todos juntos en Washington, D.C. y este acto figura en el libro Guinness como el conjunto de angklung más grande. Además, el 5 de agosto de este año, Indonesia logró batir el récord Guinness formando el conjunto de angklung más grande del mundo, dirigido por 15.100 participantes en el Estadio Bung Karno de Yakarta. A este gran evento artístico, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, con los ministros del gabinete, al igual que el gamelan, el angklung, nos ha ayudado a promover la cultura Indonesia. Angklung y gamelan han sido herramientas eficaces para que Indonesia proyecte nuestro poder blando en nuestra diplomática. Muchas gracias, señor Dedi, por acercarnos a este maravilloso instrumento lleno de historia. A nuestros queridos televidentes, les recomiendo visitar Indonesia para disfrutar de su fantástica cultura, en particular de los mágicos instrumentos musicales tradicionales como el angklung. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.